En Biomimética Asociación Civil hemos asumido el compromiso de difundir un mensaje que busca crear conciencia sobre la urgente necesidad de cambiar por convicción nuestro estilo de vida, con la finalidad de reducir el impacto ambiental de nuestras actividades cotidianas. Para nosotros son importantes todos los puntos de vista, por lo que te invitamos a que nos escribas tu opinión sobre los temas aquí abordados y si consideras que lo aquí plasmado es de tu interés, nos ayudes a difundirlo. En esta ocasión, nuestra opinión en torno al Día Mundial del Medio Ambiente. Desde hace varios años, los especialistas nos advierten sobre el riesgo para las actuales condiciones de vida que representa el calentamiento global, y el consenso al que se ha logrado llegar es que es urgente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que el planeta se siga calentando. El reporte o informe Stern sobre la economía del cambio climático, redactado por Sir Nicholas Stern en 2006, nos advierte que de no invertir al menos el 2% del Producto Interno Bruto Mundial para mitigar los efectos del cambio climático, se tendrán pérdidas por hasta el 20% del Producto Interno Bruto cada año, por lo que es urgente actuar. Sin embargo, existe el fenómeno definido como el síndrome de la rana, en donde esta historia nos dice que si tú pones a hervir agua y arrojas una rana, ésta inmediatamente saltará para escapar del calor. Pero sin embargo, si metes a la rana en agua fría y la vas calentando poco a poco, ésta terminará por morir cocida. Y pareciera que esto es lo que actualmente nos está pasando. El cambio climático nos está cocinando a todos. Nuevamente en el colectivo Biomimética estamos reunidos ya un año de nuestro primer evento. Y hoy, una vez más, con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, nos reunimos para reflexionar respecto a lo que se ha hecho y se ha dejado de hacer en torno a esta importante celebración, pero que más que celebración debiera de ser una preocupación de todos los que habitamos este planeta. Es bien sabido por todos los especialistas ambientales que estamos en medio de una crisis ambiental sin precedentes. Hace algunos años se publicó el reporte Stern, en donde se decía que de no hacer algo antes del año 2030, que está definido como el límite para hacer algo en torno del cambio climático, se tendrían que hacer inversiones millonarias para corregir lo que no se ha hecho por irresponsabilidad o por negligencia. Y al día de hoy, el tema ambiental se menciona, se comenta, pero en realidad es poco lo que hacemos. ¿Qué nos pueden decir respecto a el porqué de si sabemos que estamos en medio de una crisis que nos llevará a un futuro apocalíptico, por qué no estamos haciendo nada para resolver esta problemática ambiental? A mí me parece que, aunque ha habido respuestas en muchos sentidos en las ciencias sociales, desde la filosofía ambiental, por ejemplo, donde se ha discutido si es una característica de la raza humana el no preocuparse por ese tipo de asuntos, ¿no? O tener esta como pulsión de muerte, me parece que la respuesta tiene que ver más con un asunto cultural, de civilización, es una respuesta civilizatoria. La civilización moderna no permite al ser humano tener una conexión real con su ser biológico, con su ser natural, con el pertenecer a un espacio natural. En ese sentido lo ha desconectado de manera radical con el entorno. Y al desconectarnos con nuestro entorno, pues no nos permite racionalizar cuál es nuestra huella ecológica desde las acciones más esenciales que tenemos en nuestra vida cotidiana hasta nuestros grandes impactos en tanto civilización. Entonces me parece que la respuesta primera que yo encuentro es esa. No hay una cultura que nos permita, bajo ninguna circunstancia, tener esa conexión necesaria con el entorno y que nos permita, en ese sentido, tener esa capacidad de reflexión en todos los sentidos, desde la reflexión en nuestros espacios de vida cotidianas hasta reflexiones, por ejemplo, académicas, políticas, económicas, que nos permitan visualizar la problemática en su real dimensión, como lo mencionaste en un principio. Yo sí creo que tiene que ver con una característica así intrínseca de la especie humana y que es como esta autopercepción como de superioridad y también de que nos sentimos así como la especie superior, la especie que domina el planeta y sentimos que somos capaces de arreglarlo todo y que a nosotros no nos puede pasar nada malo.
que siempre vamos a ser capaces de enfrentarlo y de superarlo. Cuando en realidad, pues eso no es cierto, ¿no? O sea, pero es como lo que se dice que cuando uno es adolescente se siente inmortal, inmune, etcétera. Creo que la especie humana en general así se siente que no, que a la especie humana, debido a que es superior, no le va a pasar nada, ¿no? Creo que pues eso no es cierto, pero que la gente en general, esa es la percepción, por un lado. Y por otro lado, también creo que tiene que ver con una memoria corta de la sociedad, porque la mayoría de las personas que vivimos actualmente nacimos ya en una época en la que pues tenemos acceso a ciertas comodidades y no hemos, digamos, de alguna manera sufrido escasez, porque los que enfrentaron a lo mejor situaciones muy difíciles, pues ya se murieron. Entonces te dicen, no, pues es que se va a acabar el agua. Y tú dices, ay, ¿cómo se va a acabar el agua? ¿No? O sea, porque nunca has vivido eso. Entonces eso también hace pues que la gente no se preocupe por eso, porque en realidad nunca lo ha enfrentado. Si tú en algún momento de tu vida ya enfrentaste, por ejemplo, de decir, no, pues es que no tengo hoy para comer, pues sabes lo que es no tener para comer, pero la mayoría de la gente pues no. Y entonces por eso es que no, pues no se preocupa y no hace nada. Tenemos una inercia cultural, una inercia religiosa, una inercia filosófica, pero la debemos de cambiar, dado que esa cultura, esa tradición, nos ha llevado a esta crisis ambiental. Ante esta situación, mucho se ha hablado de que tendrían que cambiar los valores y las percepciones que los seres humanos tenemos en torno al medio ambiente o para con nuestra relación hacia el medio ambiente. Yo podría mencionar que en primera instancia la necesidad de saciar el hambre física por comer, nos llevó a desarrollarnos. Pero no solo tenemos hambre física, también tenemos una ambición desmedida que nos ha llevado a querer todo, a que todo nos sea insuficiente. No hay punto de saciedad. No somos capaces de una actitud de cierto estoicismo, de reprimir nuestros impulsos y comportarnos de una manera más moderada. Pero, ¿qué dirían ustedes respecto a qué valores ya han quedado obsoletos y qué nuevos valores ambientales necesitamos para enfrentar de mejor manera esta crisis ambiental? Bueno, yo creo que uno de los valores más importantes que creo que se debe de cambiar es precisamente esta autoestima demasiado alta, por decirlo de alguna manera, de los seres humanos. Creo yo que en sí la especie humana está sobrevalorada. No está no nos percibimos en la justa medida de lo que somos, por un lado. Y por otro lado, también, eso de que lo que fomenta la sociedad es siempre crecer más, ser más, siempre llegar más alto y siempre se premia, como dice el lema de los Juegos Olímpicos, ¿no? Más alto, más fuerte, más rápido. Y eso es lo que se premia. Y a lo mejor en alguna época, cuando la situación que enfrentaba la especie humana era muy desfavorable, pues estaba, digamos, justificado. Pero actualmente eso, pues, ¿a qué nos ha llevado? Eso de fomentar desde los niños, o sea, digo, el ejemplo más claro es la cultura de Estados Unidos, que es en donde más se fomenta la competitividad y donde más pues sí, se premia, ¿no? Al que es más y todo, ¿no? Cuando ahora, pues, lo que se necesitaría es al contrario, pensar que el que menos recursos gasta, el que está como más cerca de la naturaleza, está más abajo, pues ese es el que tiene más probabilidades de sobrevivir. Simple y sencillamente, pues porque va a necesitar poquito para sobrevivir, ¿no? Entonces, si nosotros queremos seguir siendo un montón de personas viviendo en el mundo, pues lo que tendríamos que hacer es necesitar poquito para vivir y no querer siempre más, ¿no? Que ya te tuve el teléfono de este año, pues ahora quiero el del año que entra. ¿Por qué? Pues porque el que tiene el nuevo, pues es más que el que tiene el viejo. Y siempre queremos ser más. Y creo que ese es el principal valor que tendríamos que cambiar. Mi respuesta iría en el mismo sentido. Me parece que, en efecto, las sociedades modernas promueven valores individuales, individualistas. El individualismo es una de las
principales valores que promueve la cultura moderna. Y este individualismo pues ha traído consigo este dejo, ¿no? Este desprecio que tenemos por el asunto comunitario, por la labor comunitaria. Y la labor comunitaria trae consigo muchos beneficios que se ven, que impactan definitivamente el medio ambiente. No es gratuito que en las sociedades o en el medioambientalismo moderno se estén retomando valores que encarnan en las culturas tradicionales en todas partes del mundo. En México tenemos muy buenos ejemplos, ¿no? Los ambientalistas aquí en México están volteando su mirada hacia los pueblos originales y su forma en que se vinculan con el medio ambiente. Están volteando hacia las culturas indígenas y ver ellos de qué manera, ¿no? Ellos se relacionan con el entorno, con la agricultura, con la tierra, con la Pachamama. Eso, en esencia, tiene que ver con esta nueva búsqueda de valores que nos encuentren un nuevo ecosentido y en ese sentido relacionarnos de una manera diferente con el medio ambiente. Por eso yo opino que eso es uno de los valores fundamentales que hay que promover. Y eso me conecta con otro punto, que es el regreso a lo local, el valor de lo local. Uno de los grandes triunfos de la civilización moderna, de las cosas que abanderan con superlujo, es el asunto de la globalización. Pensar que la globalización es algo normal en la humanidad, como si fuera el gran éxito de este modelo, nos ha colocado en esta problemática ambiental, porque tiene una huella ecológica altísima. Pensar precisamente, ¿no?, que la globalización, el poder interconectarnos de manera momentánea e instantánea en otras partes del mundo, o tener artículos que vienen de otra parte del mundo, como si fuera algo normal, lo cual no es normal porque tiene una huella ecológica muy alta, me parece que descoloca al individuo, y lo descoloca porque pierde el valor de lo local. Entonces me parece que ese es un valor que hay que retomar, y hay que retomarlo de manera muy inmediata. Tendríamos que repensar cómo satisfacer nuestras necesidades. Cuando se hablan de finanzas, de financiamiento de proyectos, existen unas denominadas listas de exclusión, en donde no se le da financiamiento para producción de tabaco, para producción de armamento, para producción de bebidas alcohólicas. Eso no tiene financiamiento. Siguiendo esta lógica, ¿qué pensarían ustedes que deberíamos de entrar como actividad empresarial, como actividad humana, en una lista de exclusión, para que ya se debiera de cortar de inmediato o dar un periodo de tiempo para una transición y desaparecerla? ¿Y cuáles serían las actividades o el enfoque con el que deberíamos de abordar esta problemática? Yo, por ejemplo, diría, me encanta el deporte, pero ciertamente el espectáculo deportivo pues es muy depredador de recursos. Las joyas son maravillosas, son preciosas, pero no tendría caso desaparecer una montaña para sacar oro, para hacer un anillo, ¿no? O sea, son cuestiones que deberíamos de repensar y que parecieran contradictorias, pero tendríamos que dejar de hacer unas cosas a la de ya, otras ponerlas en transición y empezar a hacer nuevas cosas, nuevas maneras de satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué dirían ustedes que tendríamos que dejar de hacer y hacer? A mí me parece que una de las cosas que hay que detener de inmediato, incluso ya de manera legal, es el asunto del modelo productivo basado en la obsolescencia programada, ¿no? Este modelo productivo que impera alrededor del mundo, que atraviesa todas las industrias. Pensemos en cualquier industria y atraviesa este modelo productivo de la obsolescencia programada. Me parece que tiene que ser ya totalmente abandonado, ya que este modelo se basa en esta idea precisamente de diseñar las cosas, de fabricar las cosas para ser hechas de manera obsoleta, de manera casi inmediata, ¿no? Es decir, que sean desechadas de manera inmediata. Hay ejemplos muy evidentes, aquellos objetos que se basan o que están hechos precisamente para ser eliminados al instante siguiente, como los popotes, los vasos desechables, las cosas de unicel, etcétera. Pero también pensemos en artículos que son de uso cotidiano, como por ejemplo los dispositivos electrónicos, las computadoras, las laptops, nuestros celulares, nuestros electrónicos que están en nuestras casas, pero también la ropa, por ejemplo, los autos, etcétera. Es decir, casi todos los artículos que nosotros utilizamos todo el tiempo de manera masiva, pues son hechos bajo esta lógica, y esta lógica tiene una huella ecológica súper alta. Esta huella ecológica tiene que ver con desde cómo se extraen los recursos para ser fabricados ciertos artículos, cómo se transportan hacia los lugares en donde estos se van a
a fabricar, hasta los lugares de disposición donde se van a vender, y por supuesto, cuando los adquirimos, estos objetos cómo acaban siendo desechos. Son objetos hechos no para reutilizarse, no para reusarse, sino simplemente para ser desechos en su gran mayoría. Entonces, bajo esta lógica, la huella ecológica que esto representa es altísima para el planeta. Esta lógica me parece que es indudable, que tiene que transformarse de manera inmediata. Bueno, yo creo que las actividades que debieran de excluirse, más que una actividad específica, pienso que también es como una idea o un modo de producción. Creo que actualmente, como ya dijo Rafael, actualmente esto de la globalización se ve como un logro. Sin embargo, pues ya sabemos que al contrario, ¿no? Es lo que ha pues llevado también mucho al deterioro ambiental. Entonces, yo creo que las actividades que debieran de promoverse son precisamente las actividades que se llevan a nivel local. Oye, si tú vas a traer tu materia prima de China y luego vas a hacer aquí las cosas y luego las vas a vender en Estados Unidos, pues eso no tiene ninguna lógica. Se tendría que desincentivar ese tipo de empresas y se tendrían que incentivar las empresas que obtienen sus materias de manera local y también sus clientes son locales. Y que, bueno, pues si aquí en México no tenemos salmón, pues no hay salmón y ya, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que a fuerzas querer comer salmón? O cualquier otra cosa. De esa manera, también otra cosa importante es que se tendría que desincentivar la actividad de las grandes empresas y se tendría que incentivar la actividad de las pequeñas empresas, porque si nosotros ponemos, digamos, de un lado 100 microempresas y del otro lado una sola empresa que hace lo mismo que esas, uno pensaría, pues gasta los mismos recursos esa grande que las 100 chiquitas, pero eso no es cierto. Las cosas se multiplican. ¿Por qué? Porque esa empresa gigante va a requerir una cantidad de energía muchísimo mayor que la simple suma de todas las chiquitas. Entonces, tendríamos que pensar a nivel micro y creo yo que esto está muy ligado con lo que comentaba yo acerca de los valores. Esta idea de grandeza de la especie humana, creo que esa la tenemos que erradicar y pensar en lo pequeño, en lo que, ¿por qué? Porque eso utiliza menor cantidad de recursos a todas luces. En la naturaleza podemos observar eso. Nada más por poner así un ejemplo súper rápido, que nos ponía un maestro en la escuela, en la vocacional, es que decía, para obtener 1 kilo de proteína que se pueda consumir las personas de insectos, la cantidad de recursos que requieres es muchísimo menor que para obtener el mismo kilo de proteína de una vaca o de un animal superior. Ajá. Así funciona la naturaleza, en chiquito. Ajá. Entonces creo yo que también ese sistema de producción que existe, pues tendríamos que copiarlo y eso sería lo que se tendría que incentivar. Y nada más ya por último, creo que también otra cosa que se tendría que incentivar en la producción o en las actividades es en la producción sobre pedido. Si yo tengo 1000 niños que van a entrar a la escuela, pues hago 1000 cuadernos, le encargo a la fábrica de cuadernos 1000 cuadernos. No tengo por qué hacer 1100 o 1200 para vender más, ¿no? Si no se necesitan, solo necesito 1000 cuadernos, pues solo hago 1000 cuadernos, ¿no? Es claro que la crisis ambiental solo la resolveremos con una nueva manera de pensar, pero sobre todo de hacer. Y sobre este particular, las universidades, las escuelas tienen mucho que hacer como generadoras de conocimiento, difusoras del conocimiento. ¿Cuál tendría que ser el papel de la universidad en este nuevo pensamiento, en esta nueva manera de hacer las cosas? Bueno, desde siempre, desde la historia de la humanidad han existido como escuelas de pensamiento, así como los griegos y eso, ¿no? Los filósofos que tenían su escuela de pensamiento. Y las universidades, pues, también han retomado eso, ¿no? Y hay universidades muy antiguas y todo que también han promovido una cierta ideología o una cierta escuela de pensamiento. Aquí, por ejemplo, en México, yo conozco el caso del Instituto Politécnico Nacional porque yo estudié ahí, pero el Instituto Politécnico Nacional se pensó o se creó como para formar mano de obra técnica y tecnificar al país. Y eso no solamente era formar profesionistas, sino era una visión a futuro.
del país. Y eso transmite una ideología a las personas que estudian ahí. Y creo que lo logró, ¿no? Lo ha hecho bien. Sin embargo, creo que actualmente las universidades no han sido capaces de transmitir esta ideología acerca del medio ambiente. Yo hasta ahorita, digo, no conozco alguna, a lo mejor sí la hay, pero no conozco alguna que tenga así como parte de su ideología, y no solamente formar profesionistas, sino también transmitir esa ideología, esa forma de pensar, esa visión acerca de, pues, el medio ambiente, ¿no? De la protección del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, con la finalidad de que ya los jóvenes o los profesionistas que salgan, pues, tengan como muy, muy grabado esa idea, y no solamente esta otra que puede tener que ver con la productividad o con este otro tipo de cosas. En la actualidad se está dando un debate súper interesante alrededor de la institución educativa, de las universidades en especial, pero en general de las instituciones educativas. Y es una discusión que se está dando peculiarmente en los países que se les denomina ahora del sur global. Países semi-industrializados o países del tercer mundo, como se les ha querido llamar en diferentes etapas históricas. Y no es gratuito que se esté dando esta discusión precisamente en estos contextos, porque se está viendo que precisamente esta institución educativa en estos países cumple una función de precisamente otorgar a la sociedad este tipo de egresados, personas que tienen una preparación técnica, por así decirlo, para ocupar ciertos espacios, pero que en calificaciones, por ejemplo, de razonamiento verbal, o en lectoescritura, o en razonamiento o uso de la razón y de reflexión, pues tenían muy bajas calificaciones, porque eran personas que no estaban preparándose en ese sentido. Pedir a una persona, por ejemplo, que tiene una capacidad de lectoescritura muy pobre, que tenga la capacidad de reflexionar sobre un escrito, pues parecería casi imposible. En ese sentido, me parece que las universidades tenemos un reto muy importante, que es no solamente pensar en preparar profesionales, sino en preparar seres humanos, en personas que se van a incorporar a una sociedad, y a una sociedad que está exigiendo este tipo o que están viendo ante sí este tipo de retos como el del medio ambiente, entre muchos otros, ¿no? Estamos pensando a lo mejor en problemáticas como las que hoy en día abordamos, la violencia, el asunto de la falta de democracia en ciertos espacios, la igualdad de género, en fin, o sea, seres humanos que tengan la capacidad de reflexionar sobre lo que les está aconteciendo. Una de esas problemáticas en las que tienen que reflexionar, a nuestro parecer de las más importantes, si no es que la más importante, pues sea la medioambiental. Y ahí tenemos una materia pendiente, todas las instituciones educativas. Las universidades, por supuesto que sí. Ahora, centros educativos como el nuestro, como nuestra universidad, enclavada en un contexto en particular, ¿no? En una región en particular, me parece que eso nos motiva una reflexión muy profunda. De qué manera estamos otorgando nosotros la educación ambiental a nuestros egresados, y de qué manera nuestros egresados pueden repercutir también en la comunidad. Entonces, nuestro papel en tanto universidad localizada, en un contexto muy localizado, nos tiene que motivar a una reflexión precisamente que nos conduzca a eso, ver de qué manera la universidad prepara seres humanos en ese contexto en el que estamos nosotros localizados. Y me parece que cada universidad tendría precisamente esa labor, empezar por su localidad, por su comunidad, y ver de ahí cómo poder expandir este mensaje ambiental. Me parece que ese es el papel que tiene en un futuro inmediato las universidades. Los aquí reunidos somos personas preocupadas y ocupadas por el medio ambiente. Desde mi formación, sí creo que el paradigma de la sustentabilidad es la solución a la crisis ambiental que vivimos. Pero desafortunadamente me parece que es un ideal, que sí es aspiracional, pero no creo que estemos preparados para alcanzarla. Para mí el futuro no es alentador. Somos la tripulación del Titanic que tiene el iceberg enfrente y se toma selfies. Somos la generación que está en el socavón en Puebla y en lugar de alejarse, va y se toma una selfie. Rafa, ¿crees que sobreviviremos a nuestra adolescencia tecnológica? Yo ahí tengo una respuesta ambigua, desde mi parte emotiva, desde mis sentispensamientos, desde mi lado como padre, desde mi lado como ser humano, quiero pensar que sí, pero es un quiero pensar que sí, quiero pensar que los seres humanos tendremos la capacidad de reaccionar, de no permitir el abordaje de estos puntos de no retorno que mencionabas al principio de manera caótica,
ya los tenemos aquí a la vuelta de la esquina, ver de qué manera podemos llegar de manera más o menos pausada, suena complicado, pero me parece que en algún momento lo podremos hacer. Pero eso es lo que yo quiero pensar que los seres humanos podríamos hacer. Pero si lo veo desde el lado científico, si me asomo a las cifras, si me asomo a las investigaciones que se están haciendo, ¿no? Si me asomo a los datos que nos arrojan los institutos o las investigaciones especializadas, pues veo un rotundo no. Me parece que los seres humanos tenemos muy poquito tiempo y las políticas públicas que se están haciendo al respecto, la actitud de los tomadores de decisión, pero también la actitud de los seres humanos mismos no están encaminadas para allá. Estamos tomando decisiones muy lentas para la velocidad con la que nos estamos acercando a este último punto, a los puntos de no retorno. Entonces tengo esta ambigüedad, pero me inclino más hacia el no. Hoy también coincide este día en particular con que estamos en un proceso electoral y realmente ningún político ha mencionado temas o ha planteado una agenda ambiental. A pesar de esto, ¿ves tú esperanza en el futuro? Pues yo lo que creo es que la especie humana, pues es una especie como todas, ¿no? Y también vamos a tener nuestra campana de Gauss, que es crecimiento y luego hacia una estabilidad y luego vamos para abajo, ¿no? Eso es lo que nos espera. Aquí lo que está en duda es qué tanto tiempo vamos a permanecer en este planeta o qué tan rápido vamos a desaparecer. Ajá. A mí me parece que si pudiéramos tener una oportunidad de permanecer más tiempo o de alargar nuestra permanencia en el planeta, pues en la medida que fuéramos capaces de cambiar este paradigma principal que yo de alguna manera se puede llamar antropocentrismo o se puede llamar complejo de superioridad y es eso de que nos sentimos la especie superior, la que hace todas las cosas buenas, la que es capaz de hacer todo. Y me parece que de eso va a depender. En la medida que seamos capaces de cambiar eso, pues tal vez podamos alargar nuestra vida en el planeta. Ahora, ¿qué tan rápido surge ese cambio? Pues también, ¿no? Yo no me siento tan desesperanzada porque me he dado cuenta que sí ha habido cambios, aunque sean muy pocos y aunque sea pues muy lento. Yo, por ejemplo, les comentaba a los alumnos que hace 10 años, que fue la primera vez que yo di la materia de producción sustentable, yo abordaba esos temas en la clase y prácticamente ningún alumno pues me entendía, ¿no? Se quedaban así. Ajá. Y actualmente ya hay como mucho intercambio, ya ellos están enterados de muchas cosas que antes los otros alumnos no manejaban. Y digo, bueno, son 10 años, ¿no? O sea, 10 años en que ha cambiado la cultura. Entonces, sí creo que vamos a un paso muy lento, sí creo que tal vez no de tiempo, pero también creo que sí ha habido avances, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí, sí nos da tiempo, ¿no? O a lo mejor sobreviven algunos, ¿no? O sea, a lo mejor no es tan catastrófico el asunto. Bueno, pues ya para finalizar, queremos agradecer a toda nuestra audiencia y a nuestros suscriptores el que nos han acompañado a lo largo de este año en el que hemos pensado, platicado, intercambiado opiniones y los invitamos a sumarse en hacer acciones día a día en pro del medio ambiente. La crisis ambiental ha sido la consecuencia de la suma de pequeñas acciones cotidianas de todos los días de todos. La solución a la crisis ambiental solo podrá ser la suma y la participación de todos con pequeñas acciones a lo largo de nuestros días, a lo largo de nuestras vidas. Muchas gracias y esperemos estar con ustedes un año más. Gracias a todos.